En este vídeo vamos a resolver uno de los problemas de programación del examen de enero de 2021. ¿Qué nos dice el enunciado del examen? Pues en primer lugar nos plantea que la matrícula de un vehículo en España es una concatenación de dos cadenas de caracteres. En primer lugar, una cadena de 4 caracteres correspondientes a dígitos decimales y en segundo lugar, una cadena de 3 caracteres correspondientes a las siguientes letras mayúsculas. Empezando por la B, C, D, etcétera, pues aparecen la mayor parte de las letras mayúsculas que se utilizan en el abecedario español. Por ejemplo, una matrícula válida en España sería la matrícula 2021FDP. Se nos piden varias cosas. En primer lugar, una función, carácter OK, que retorne 1 o 0 en caso contrario, si un carácter dado como primer parámetro coincide con alguno de los caracteres de la cadena dada como segundo parámetro. Por ejemplo, la llamada a la función carácter OK, letra A mayúscula, cadena 0, 1, 2, 3, 4, 5, pues debe retornar el valor 0, porque el carácter A mayúscula, no aparece en esa cadena. Sin embargo, la llamada a la función carácter OK, carácter 3, cadena 0, 1, 2, 3, 4, 5, en este caso, pues tiene que retornar el valor 1, porque ese carácter, el carácter 3, sí se encuentra en la cadena. En segundo lugar, construir una función cadena OK que retorne 1, 0 en caso contrario, si todos los caracteres de una cadena, dada como primer parámetro, coinciden con alguno de los caracteres de otra cadena dada como segundo parámetro. Por ejemplo, la llamada a la función cadena OK, primer parámetro 5A3, segundo parámetro 0, 1, 2, 3, 4, 5, debe retornar el valor 0. ¿Por qué? Porque uno de los caracteres de esa primera cadena, el carácter A mayúscula, no aparece en la segunda cadena. Mientras que las llamadas a cadena OK, cadena 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 como segundo parámetro y cadena OK, en el primer parámetro aparece una cadena un poquito más larga, 0, 2, 3, 0, 3, 2, 4, 4, y en el segundo parámetro otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5, en ambas ocasiones la llamada a esa función tiene que retornar el valor 1, porque todos los caracteres del primer parámetro aparecen en la cadena dada como segundo parámetro. Nos dicen además que el código implementado para esta función, cadena OK, pues tiene que emplear la función del apartado anterior, el de carácter OK. En tercer lugar, nos piden construir una función llamada isMatrícula_par que retorne 1 o 0 en caso contrario si la cifra de la unidad del número de la matrícula dada como primer parámetro es par. Además, debe devolver dicha cifra mediante el segundo parámetro. Por ejemplo, si la matrícula es 5578 FDP, en este caso la llamada tiene que retornar el valor 1, porque es una matrícula par. La cifra de la unidad de la matrícula es 8. Además tendrá que devolver mediante un segundo parámetro este carácter. Cuarto y último lugar, que nos piden completar la función main para que pida al usuario introducir por teclado una cadena de 4 dígitos decimales y a continuación otra cadena de 3 letras mayúsculas, hasta que ambas cumplan con las condiciones respectivas para ser una matrícula válida en España. El código de esta función main tiene que emplear obligatoriamente la función desarrollada en el apartado anterior, en el apartado C. Además, el resultado de la concatenación de estas dos cadenas se tiene que asignar a otra cadena llamada S3 y que debe mostrar por pantalla e indicar si el número de matrícula es par o no. Pues para resolver esto vamos a dar los siguientes pasos. En primer lugar, construiremos la función carácter OK, haremos el diseño del algoritmo y a continuación desarrollaremos el código fuente en C y haremos lo propio para el resto de funciones pedidas. La función cadena OK, con la función isMatrícula_par y finalmente para la función main. En último lugar, lo que haremos será unir el código de todas estas funciones, guardarlo en un archivo, el archivo fuente del programa pedido, compilar, ejecutar y verificar el correcto funcionamiento de este programa. Empecemos por la función carácter OK. Recordemos el enunciado. Nos piden una función carácter OK que retorne 1 y un carácter dado como primer parámetro coincide con alguno de los caracteres de la cadena dada como segundo parámetro. Vamos a ver el algoritmo
que vamos a utilizar para implementar esta función. En primer lugar, vamos a determinar el carácter C y la cadena S con la que vamos a trabajar. Tenemos un recorrido en esta cadena S, desde el valor 0, índice del primer carácter, hasta el valor del índice del último carácter, almacenado en esa cadena S. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues comparar el valor del carácter S de I con el valor del carácter C. Si son iguales, quiere decir que ese carácter se encuentra en la cadena y la función retorna 1 y ya no seguimos haciendo el recorrido. Sin embargo, si terminamos de hacer el recorrido y no coincide con ninguno, pues no vamos a devolver el valor 1. Y lo que sí haremos será hacer que la función, antes de finalizar su ejecución, retorne el valor 0. Vamos a ver cómo se codifica esto. En primer lugar, la cabecera, la función carácter OK devuelve un valor de tipo int, un valor booleano, 0 o 1 en este caso, y tiene dos parámetros. El carácter C como primer parámetro y la cadena a la que apunta el puntero a char S como segundo parámetro. Vamos a tener también nuestra variable local i, que va a ser la variable de control del bucle for para hacer el recorrido, y a continuación hacemos el recorrido. Desde igual a 0, y mientras que s de i sea distinto del carácter nulo, vamos a ir incrementando el valor de la variable de control en una unidad. ¿Y qué es lo que haremos? Pues conforme vamos haciendo el recorrido, vamos a ir comprobando si s de i es igual a c, y en este caso retornamos 1. Si no es el caso, no hacemos nada. De tal manera que nos saldremos del bucle y alguno de los caracteres coincide con los de la cadena, y en caso contrario minamos el bucle, y lo que hacemos antes de terminar la implementación de la función es que la función retorne el valor 0. Vamos con la segunda función pedida. La cadena OK nos tiene que devolver 1 si todos los caracteres de la cadena S de 1 dada como primer parámetro coincide con alguno de los caracteres de la cadena S2, que está dada como segundo parámetro. Algoritmo. Vamos a determinar ambas cadenas con las que va a trabajar nuestra función. Y hacer un recorrido en SD1. Recorrido para ir comprobando si los caracteres de SD1 están dentro de SD2. Al hacer el recorrido lo que hacemos es comprobar esto mismo. Si el carácter S1 de I no coincide con alguno de los de la cadena SD2. Y en este caso, si no coincide, ya no tenemos que seguir buscando, que ya hay un carácter que no está en SD2. Y lo que tendremos que hacer es que la función retorne el valor 0. Esto lo haremos para todos los caracteres. Si alguno no se encuentra, retorna 0, y si no se encuentra, salimos del bucle y lo que haremos es que la función retorne el valor 1. Codificación. Cabecera de la función cadena OK retorna un entero y tiene dos parámetros de tipo puntero a char para cada una de las cadenas con las que vamos a trabajar. Variable local i, variable de control, y recorrido en SD1 desde igual a 0, mientras que S1 de i distinto de 0, vamos a ir incrementando el valor de la variable de control y verificando si el carácter S1 de i está dentro de S2, y eso lo hacemos con la llamada a la función carácter OK. Lo que queremos comprobar es si no está ese carácter de SD1 en la cadena SD2, con lo cual la expresión se inicia con el operador negación, con el signo de exclamación. Si no está, lo que haremos es que la función retorne 0. Y comprobamos que todos están, pues esa rama tendrá una condición siempre falsa, no retornará 0, terminaremos el bucle del recorrido y lo que haremos será que la función retorne el valor 1. En tercer lugar, la función es matrícula par. Lo que queremos es construir una función que nos retorne 1 si la cifra de la unidad del número de matrícula S como primer parámetro es par y 0 en caso contrario. Además, la función tiene que devolver dicha cifra mediante un segundo parámetro, llamado n. Por ejemplo, la llamada a la función es matrícula par 5578 FDP, pues tiene que retornar el valor 1, porque el valor numérico es par. Y además, n tiene que recoger esa cifra, que es el valor 8. Nos están diciendo además valor. Aquí podríamos pensar si es un carácter o un número. Si no nos lo especifican, nosotros podemos elegir. En cualquier caso, vamos con el algoritmo. Determinar la cadena S y un puntero a entero. Podemos elegir que ese número, esa cifra, nos lo devuelva mediante un entero. Y para eso necesitamos
la dirección de memoria de una variable donde almacenar ese entero y ese puntero a entero n. Pues dentro de la función asignamos a la variable a la que apunta n, esa variable puntero, el valor de la cifra correspondiente al carácter de índice 3, que es el carácter, el cuarto elemento de nuestra cadena. Y a continuación vamos a verificar si esa cifra es par, porque si es par, la función tiene que retornar el valor 1, al contrario, retorna 0. Vamos con la codificación. Tercera de la función. La función es matrícula par, devuelve un entero, tiene dos parámetros. El primero, que apunta al primer carácter de la cadena S, y el segundo, que nos va a permitir retornar el valor de la cifra correspondiente a la unidad del número de matrícula. Pues precisamente eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a dar a la variable a la que apunta n valor de esa cifra, que es carácter restado de la posición de la constante numbo carácter 0. Hay que recordar que todos los caracteres correspondientes a dígitos decimales se encuentran uno a continuación del otro en la tabla así. Y ese carácter S3 almacena un carácter correspondiente a una cifra decimal y le restamos la posición del carácter 0, obtendremos valor numérico entero equivalente. En este caso, si al carácter 8 le restamos la posición del 0, estamos restando a la posición del 8 la posición del 0, con lo cual nos quedará 8 como valor que se almacena en la variable a la que apunta n. Y a continuación tenemos que retornar un valor. Si la cifra es par, retorna 1, y si la cifra no es par, retorna 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues con una expresión. Lo que hacemos es tomar el valor de la cifra almacenada en la variable a la que apunta n, con n, lo dividimos entre 2, el resto es lo que tomamos con ese operador, el operador del tanto por ciento, y si el resto es igual a 0, ¿qué quiere decir? Pues que es par. Y por lo tanto la condición será 1 y 1 será lo que retorne la llamada a la función. Si no es par, ocurre pues que el resto es 1, que es distinto de 0, la condición es falsa, es decir, evalúa y tiene como resultado 0, que es lo que en este caso retornaría la llamada a la función. Queda finalmente la función main. Nos piden que introduzcamos dos cadenas de caracteres, uno para el valor numérico de la matrícula, otro para la cadena de letras. Verifiquen ambas son susceptibles de formar parte de una matrícula válida en España. Y esta función tiene que además utilizar la función desarrollada en el apartado 3b. Más, la función principal tiene que asignar el resultado de la concatenación de las dos cadenas anteriores a una tercera cadena, S3. Finalmente, debemos mostrar por pantalla e indicar si el número de matrícula almacenado en ella es par o no. Algoritmo. Inicio. Lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que introduzca una cadena de 4 dígitos y repetir esta operación mientras que esa cadena introducida no sea válida. Por ejemplo, en la variable S1 podríamos almacenar cadena 2, 0, 2, 1, que sí sería válida. Hacemos lo propio con la cadena de caracteres correspondiente a letras mayúsculas. Le pedimos al usuario que introduzca por teclado una cadena de 3 letras mayúsculas y esto lo vamos a repetir mientras que S2 no sea válida, no cumpla las condiciones que comentamos anteriormente. Cuando finalicemos el bucle, por ejemplo una variable S2, pues podría recoger el valor mostrado ahí en la pantalla, FDP. A continuación lo que vamos a hacer es concatenar ambas cadenas y vamos a empezar copiando una variable S3 el valor de S1. Vamos a concatenar en S3 el valor de S2 para tener la matrícula completa. En este caso, pues en S3 tendríamos la cadena 2, 0, 2, 1, FDP. Finalmente lo que haremos será mostrar el valor de S3 por pantalla e indicar también por pantalla si la matrícula es par o no. El algoritmo de la izquierda lo codificaríamos de la siguiente manera. Vamos a indicar que vamos a utilizar esas dos librerías, la librería stdio.h y la librería string.h, y podríamos también definir dos macros para facilitarnos la verificación de que los caracteres se encuentran
en el caso de los dígitos, dentro de esa cadena que he llamado cadena dígitos, con los valores del 0 al 9, y la macro cadena letras con esa secuencia de caracteres válidos para la segunda parte de la matrícula válida. Dentro de la función principal vamos a declarar pues las siguientes variables: la variable S1, cadena de 5 caracteres, S2, cadena de 4 caracteres, no necesitamos más, y S3, cadena de 8 caracteres. Además, vamos a utilizar una variable n para recoger el valor de la cifra de la unidad correspondiente a la matrícula en su momento. Vamos a implementar ese código de verificación de la matrícula y lo primero que vamos a hacer en ese segundo paso del algoritmo, pedirle al usuario que introduzca una cadena de 4 dígitos, recogerlo y almacenarlo en la cadena S1, mientras que esa cadena S1 no sea válida. Y para ello utilizaremos la llamada a la función cadena OK. El parámetro es la llamada S1, segundo parámetro, cadena dígitos. Estamos comprobando que todos los caracteres de S1, caracteres correspondientes a dígitos decimales que se encuentran dentro de la macro cadena dígitos. A continuación vamos a hacer lo mismo para la otra cadena. Le vamos a pedir al usuario que introduzca una cadena de 3 letras mayúsculas, la vamos a recoger dentro de la variable S2 y esto lo vamos a repetir mientras que esa cadena S2 no sea válida. Le haremos otra vez la llamada a la función cadena OK para verificar que todos los caracteres de S2 se encuentran dentro de la cadena de letras definida anteriormente. Vamos a copiar el contenido de S1 dentro de S3. Seguidamente vamos a concatenar el contenido de S2 al de la cadena ya almacenada en S3. El siguiente paso vamos a mostrar por pantalla el valor de esa matrícula, que ya es una matrícula válida. Y finalmente vamos a hacer una llamada a la función esMatrículaPar, que nos va a devolver 1 verdadero si la matrícula es par y 0 falso en caso contrario. Y además vamos a aprovechar esa llamada para recoger en n la cifra correspondiente a la unidad del número de matrícula dado y almacenado en S3. De tal manera que podemos a continuación, en esa primera rama, mostrar que es una matrícula par y el valor almacenado en n, o en caso contrario, mostrar el mensaje por pantalla matrícula impar y también el valor de la cifra correspondiente. Con esto terminaríamos el código fuente del programa. Indicamos un return 0. Tenemos las 4 funciones que nos piden. Tendríamos que unir los trozos de código, dar el programa fuente con algún comentario, si fuera necesario, hacer la compilación y generación del programa ejecutable. Para eso necesitaríamos utilizar el compilador de C y el símbolo del sistema. Y finalmente ejecutar este programa y verificar el correcto funcionamiento del código. Y para eso también utilizaríamos el sistema. En la edición del código fuente, lo que vamos a tener que hacer es incluir el código de esas 4 funciones en el orden adecuado. Pondremos en primer lugar la declaración del uso de la librería, a continuación la definición de las macros y luego la implementación de las 4 funciones. Primero carácter OK, luego cadena OK, a continuación la función esMatrículaPar y finalmente la función main. Vale, pues casi lo que vamos a hacer va a ser dejar aquí la presentación y voy a abrir el blog de notas donde tengo preparado el código fuente, la declaración de las librerías, la declaración de las macros, las funciones en el orden indicado, carácter OK, cadena OK, matrícula-par y finalmente la función principal. Lo he guardado en un archivo llamado examen.c en el disco duro de mi ordenador y lo que vemos el símbolo del sistema. Lo que vamos a hacer en primer lugar es vamos a compilar el código fuente para obtener el ejecutable. Parece que no hemos tenido ningún error. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el programa examen. Verificación de la matrícula introducida. Lo primero que tenemos que hacer es introducir una cadena de 4 dígitos. Si introducimos, por ejemplo, una cadena que tiene solo letras,
pues nos va a volver a pedir que introduzcamos esos 4 dígitos. Si introducimos una cadena en el que una de los caracteres no corresponde a un dígito, F, pues va a hacer 3/4 de lo mismo, volver a pedir. Introduzcamos. Vamos a introducir la cadena, por ejemplo, 2021. Y en este caso, es el que ya nos lo ha admitido, y ahora lo que nos pide es que introduzcamos una cadena de 3 letras. Si introducimos una cadena de 3 letras y alguna de las letras la sustituimos por un número, pues vamos a verificar que no la admite. Si incluso introdujéramos letras correspondientes, vamos a poner, por ejemplo, a minúsculas, pues tampoco. Si sucesivamente. Si finalmente introducimos una cadena de 3 caracteres correspondientes a 3 letras, pues ahora sí. A concatenar ambas cadenas en S3, la va a mostrar por pantalla, 2021 FDP, y nos va a decir que es una matrícula impar, efectivamente. Muy bien. Vamos a comprobar lo mismo, pero con una matrícula par. Vamos a poner, por ejemplo, 4458 y vamos a poner, por ejemplo, VNM. Matrícula válida y en este caso es una matrícula par. Pues con esto terminamos la verificación de la solución unida y nos vemos en el siguiente vídeo.